esto de las preguntas que ya habíamos hecho. Habíamos colocado unas preguntas y el audio estaba mal en ese video que les envié. Así que les ruego mil disculpas. Aquí tenemos ya el examen que estábamos haciendo y teníamos aquí editar cuestionario. Aquí puedo yo editar un cuestionario. Entonces acá yo podía agregar, como decíamos, preguntas en este sector derecho, ¿no es cierto? Y hay tres maneras de hacerlo. Una de las maneras de hacerlo básicamente es con una nueva pregunta y al hacer clic aquí, pues básicamente vas a tener las opciones de preguntas. Eso sería, como decirlo de alguna manera, agregar una pregunta una por una y teníamos cuatro opciones, que son estas cuatro primeras que en el video anterior, en uno de los videos, les había pasado como el título de cuatro opciones para las preguntas. La otra manera, o las otras dos maneras que existen aquí en este cuadro de diálogo, dice añadir una pregunta desde un banco de preguntas y una pregunta aleatoria. Creo que esta es una de las más simpáticas porque la pregunta aleatoria significa que cada vez que un estudiante ingresa a su examen le va a salir preguntas distintas. Entonces, lo más importante es que estas dos dependen o tenemos que tener un banco de preguntas hecho. Aquí yo puedo en la primera ir haciendo ese momento que hago, hacer la pregunta, realizarla ese mismo momento, pero las dos de acá necesito ya tener un banco de preguntas hecho. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Bueno, nos vamos aquí a nuestra aula de entrenamiento. Aquí tenemos nuevamente que algo que ya conocemos, ¿no? El asunto de activar edición, pero nos vamos a la parte donde dice aún más. En la parte de un más yo tengo este cuadro de diálogo y aquí tengo el cuadro de diálogo de preguntas que se encuentra en este sector. Puedo ingresar directamente a cualquiera de estos, pero ingresemos en este de aquí. Y aquí yo tengo, por ejemplo, ya cuestionarios realizados, cuestionarios puestos a este nivel que nos ayudan ya para poder agregar. Pero básicamente nosotros, la gran mayoría, no lo tenemos así. Voy a mostrarles cómo usualmente está viniendo por defecto. Está llegando aquí de esta manera. Vamos a verlo aquí, cómo se encuentran nuestros bancos de preguntas que están llegando por defecto, vienen así programados. Por ejemplo, vamos a hacer este de acá porque el de allá ya lo había trabajado. Sí, entonces voy al banco de preguntas, aquí aún más, nuevamente, y voy a las preguntas. ¿Okay? Entonces aquí tengo el famoso por defecto, ¿no es cierto? Está así, parece que no hubiese nada. Me voy aquí a categorías y todos vamos a tener básicamente esto. Tenemos las evaluaciones que ya nos han colocado, ¿no es cierto?, en las unidades. En mi caso yo solo tengo básicamente dos unidades, pero tengo estas por defecto, la 3, la 4, la 5 y la 6. Y aquí usted ya puede ver esta que dice selección de duodeno y esta que dice selección de estómago y test de diagnóstico, que son las que he realizado en este momento, se las ha realizado. Entonces, ¿qué puedo hacer para yo poder tener un banco de preguntas nuevo? Entonces, una de las cosas que revisando esto es bueno colocarse debajo de una categoría. Ya les voy a indicar luego por qué, pero aquí yo puedo, por ejemplo, como yo tengo, les decía, solo tengo dos unidades, entonces aquí yo puedo borrar estas indicaciones o estas evaluaciones que han venido por defecto, las puedo eliminar en este tachito de basura que se encuentra en este punto. Entonces, en este punto yo puedo ir quitando las que no me interesan, ¿no es cierto? La 4, ya no está la 4, ya no estaría la 5 ahora, ya no estaría la 6 ahora. Ahora, esta lección es debajo de la unidad 1 y yo con estas flechitas, sí, como esto ya está alterado por mi persona, por eso aparece esto que está acá, sí que también lo podría quitar y lo puedo mover, ¿no es cierto? Lección, me pongo esta flechita aquí, se mover hacia arriba y ahora va a aparecer debajo de la unidad 1. Como esta pertenece a la unidad 1, yo voy a utilizar esta que dice crear una categoría hija y voy a entrar a la categoría hija. Y mire cómo la puso dentro, ¿no es cierto? Lo mismo lección de estómago la voy a llevar hacia arriba y luego la voy a poner como categoría hija, ¿no es cierto? Aquí si usted se da cuenta y se fija, ¿no es cierto? Sí, entonces aquí tengo las principales y aquí tendría las que son categoría hija. Esta es la mamá de todas, por decirlo, el papá de todos. El papá de todos está más hacia su izquierda. Luego vienen estas, evaluación de recuperación, evaluación diagnóstica, evaluación 1, que sería el examen final de unidad. Y aquí tengo las lecciones que podrían estar dentro de esto, ¿sí? Entonces,
yo todavía puedo, por ejemplo, me estorba esto que dice lección unidad 1, puedo venir a hacer clic aquí en editar esta categoría y aquí está lo que yo puse, entonces ahora quiero quitarlo, ya no quiero que aparezca esa descripción porque me molesta, voy a guardar cambios y vamos a ver cómo ahora ya no está. Entonces, lección duodeno, lección estómago pertenecen a la unidad 1, ya les voy a explicar por qué es importante que tengan ese orden. Pero yo quiero otra lección más, quiero una lección de estómago, entonces aquí dice añadir categoría, y acá es muy importante, quiero ponerla debajo de la lección 1, entonces pongo evaluación 1, categoría padre. Entonces aquí voy a poner lección, lección de estómago, de hígado. ¿No es cierto? Ya no quiero poner información porque me estorbó esa información y le pongo añadir categoría. Y automáticamente mire cómo apareció acá lección de hígado. ¿Ok? Entonces aquí voy a hacer clic en esta categoría para empezar a crear mi banco de preguntas. Hice clic ahí, ¿no es cierto? No sé si se fijó. Si se le fue, pues aquí está. Vengo sobre lección de hígado y ahí hago clic para hacer mi banco de preguntas y empiezo a crear las preguntas que yo necesito. Entonces sacamos algo rápido. Voy a utilizar una adopción múltiple. Voy a poner identificar la pregunta, por ejemplo, ligamento falciforme. Puede ser una muy sencilla. Falciforme y pongo el enunciado de la pregunta. En el borde inferior del ligamento falciforme encontramos dos puntos, indique lo correcto. Entonces es de opción múltiple, una sola respuesta, esto ya lo hemos enseñado, pongo aquí la primera opción, el ligamento redondo, ¿no es cierto? Le pongo el 100, pongo acá abajo otra opción, ligamento, el ligamento coronario, ¿cierto? El ligamento triangular y pongamos el ligamento del surco venoso. Entonces ahí estaría mi pregunta, entonces la voy a guardar cambios y ahora tendría yo un cuestionario, ¿no es cierto?, de lo que sería el señor Don Hígado, ¿no es cierto? Aquí estaría el cuestionario, tendría que poner más, ¿no es cierto?, para poder hacerlo de la mejor manera. Entonces, ahora sí yo voy a ir, una vez que yo creo, ¿no es cierto?, pongo las preguntas que usted desee y todas las que usted quiere. Lo más importante, como le digo, es que usted recuerde este nombre que puso acá, este nombre, lección de hígado. Y en categorías, usted va a encontrar ahí, pues, lo que acaba de colocar. ¿No es cierto? Por ejemplo, este número dice que en duodeno tengo 19 preguntas hechas, en estómago tengo 10 y ahora en hígado solo tengo una pregunta hecha. Solo les pongo un ejemplo, entonces ahora sí vamos nosotros a nuestro examen. Iríamos a nuestro examen, donde está nuestra aula. Vamos al examen que vamos a hacer un examen de prueba, ¿no es cierto? Simplemente vamos a crear aquí en la unidad 1. Pongamos un pequeño examen, vamos a crear un examen rápidamente o hagámoslo acá que va a ser más fácil para no desconfigurar mi aula, ¿no? Entonces acá en este, vamos aquí porque aquí estaba ya listo para agregar. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Voy acá a agregar, voy al quiz, editar cuestionario. Entonces acá ya tenía también, voy a agregar, acá también tenía ya mis bancos de preguntas, entonces voy acá y dice del banco de preguntas. Voy a añadir de mi banco de preguntas que ya estaría hecho. Y por ejemplo aquí tengo todas las preguntas que tengo hechas, son 50 preguntas en este caso, tengo 5 en este de acá, dice por defecto, ¿no es cierto? Aquí todavía no sabía un poco eso de poner los nombres, así que les ruego me disculpe. Y en Trauma Shock, pues básicamente como que no hay nada, pero este es el padre de todos, el padre de todos. Entonces yo voy a añadir aquí, por ejemplo, de estas 50, voy a poner acá y quiero añadir 5 preguntas o 10, las que tú quieras, ¿no es cierto? Entonces yo voy a añadir las que yo quiera. Esta, se me ocurre esta, se me ocurre la de acá, se me ocurre la de acá. Acá tengo otra página más, me voy a la página 3 donde hay más y coloco las preguntas que yo considere, ¿no es cierto? Y luego voy a añadir las preguntas seleccionadas al cuestionario, ¿sí? Entonces ahí estarían
Parece que solo se añadieron por hoja, disculpe. Voy a agregar, si no se pongan tan bravos, no se enojen. Del banco de preguntas parece que al cambiar de la hoja me quitó la selección. Esa no me la sabía. También se aprende. Estaban 2 preguntas, voy a añadir 3 más. Usted puede elegir las que usted desee, ¿no es cierto? Aquí están un poco en desorden porque todavía, como le digo, también estaba aprendiendo a hacer esto. Y ahora sí tengo 5 preguntas, ¿no es cierto? Y me dice de la página 2 ha escogido esta y todo ese tipo de cosas, ¿no es cierto? Entonces, esta es una opción. Yo puedo agregar. Entonces, esa sería la opción que encontramos en el punto número del banco de preguntas. Y la aleatoria, que es la que más me llama la atención y la que más me gusta, voy aquí a seleccionar todos y voy a borrar estos, eliminar todas las preguntas porque estoy haciendo el ejercicio nada más. Entonces aquí voy a agregar y yo voy a poner una pregunta aleatoria. Venga acá, una pregunta aleatoria. Entonces vamos a suponer que esto es la pregunta de hígado, o cogemos de acá. Sí, yo quiero colocarlo. De estas 5 preguntas quiero que me elija 2. De este que dice por defecto y tiene ese número. Entonces yo le pongo aquí cuántas preguntas aleatorias. Quiero que me escojas 2, nada más. ¿Sí? Y añadir una pregunta aleatoria. Entonces de aquí, básicamente, ¿qué es lo que está sucediendo? Está sucediendo que cada vez que un alumno ingrese, siempre aquí hay un dadito, ¿sí? Aleatoria, aleatoria. Cada vez que un alumno ingrese, esas 2 preguntas van a ser diferentes. Entonces, esa es una de las ventajas. Otra de las ventajas, queridos amigos, es que, por ejemplo, voy a seleccionar nuevamente. Aquí dice seleccionar varios elementos. Voy a seleccionarlos a todos y los voy a eliminar. Entonces, usualmente, como lo teníamos acá, sí, disculpe usted que me regrese por estos lares, pero quiero indicarte algo que me parece que es bastante bueno y que nos va a ayudar bastante. Entonces, aquí tengo categorías. Entonces, mire, yo tengo aquí, por ejemplo, vamos a suponer, aquí yo tengo lección de duodeno, tiene 19 preguntas, lección de estómago, 10 preguntas, y la que acabé de hacer de ejercicio fue una pregunta. Entonces, por ejemplo, yo en la lección usualmente tomo 5 preguntas y le digo que me coja 5 de aquí, ¿no es cierto? Acá también le digo que me coja 5, pero quiero ahora hacer la evaluación de la unidad. Esa es la que yo quiero hacer ahora. Entonces, por ejemplo, si yo quiero hacer en este momento, esta sería la evaluación de la unidad. Entonces, cuando yo le pongo aquí agregar una pregunta aleatoria, y aquí está justamente pasando aquí el vendedor de chatarra, disculpe usted el sonido de fondo. Entonces, cuando tú tienes eso, por ejemplo, te va a salir básicamente algo así como esto. Te va a salir, cuando tú eliges eso, te va a salir el padre de todas las cosas, ¿no es cierto? Por aquí debe estar, por aquí debe estar. Bueno, ya tengo todo seleccionado, pero usualmente te da la sensación de que no tienes nada. Entonces ahí tienes que tener mucho cuidado. ¿Sí? Entonces vas a añadir una pregunta aleatoria en Top Trauma Shock. Vamos a ver qué dice. Y aquí tengo básicamente estas preguntas. Apenas tengo 5 preguntas, pero yo quiero todas. Yo quiero todas. Entonces busco de dónde quiero que me elija las preguntas aleatorias, el número de etiquetas que tengo, todas las cosas que quiero. Quiero que me elija todas. Entonces voy a buscar. Aquí está. Entonces, cuando me elige esto, yo quiero, dice, incluir también subcategorías. Cuando yo cojo y elijo, lo que me estoy queriendo intentar hacerme entender es que cuando tú escoges por defecto metacurso, yo podría elegir aquí unidad 1. Unidad 1, ¿no es cierto? Cuando ya esté haciendo mi examen, puedo elegir unidad 1. Y al elegir la unidad 1, tengo que hacer clic donde dice incluye también subcategorías. Y al incluir subcategorías, me va a incluir las lecciones de las preguntas de duodeno, de estómago y de hígado en este caso, ¿sí? Esa es la idea. La idea es que cuando yo hago esto de elegir las aleatorias, aquí tengo que tener mucho cuidado. Esto, como les digo, le tengo en desorden porque básicamente no, no sabía manejar esto, pero ahora cuando tú lo manejes y haces preguntas aleatorias, buscas este de aquí, evaluación unidad 1, y ¿qué es lo que te va a decir? Que añadas las subcategorías. Haces clic en añadir subcategorías y con eso ya tendrías básicamente todas las preguntas. En pocas palabras te sumaría a las 19, serían 20, ¿no? 20 preguntas que tengo ahí. Entonces sería para el examen final, como te digo, podría ser el examen final de todas las lecciones que tengo. Entonces ahí yo puedo agregar una pregunta aleatoria, como te decía. Le voy a colocar aquí que quiero que agregue 10. 10, ok, listo, 10 y agrega 10 preguntas aleatorias. Entonces, de las 50, cada vez que un estudiante entra, va a
tener una pregunta aleatoria para su examen. Entonces, como te digo, lo básico, lo más importante es que usted pueda coger y hacerlo de manera que el programa le pueda calificar las preguntas y no tenga mayor problema con eso. ¿Sí? Entonces, esa sería la manera de usar las preguntas aleatorias, mis queridos compañeros. Con eso me despido. Un cordial saludo y nos vemos en el próximo video.